Hola a todos. Bueno, pues vamos a empezar con el video de esta semana. De acuerdo a nuestro calendario, lo que nos tocaría revisar, que fue lo que no vimos la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta aquí, hasta la actividad integradora. Entonces el día de hoy vamos a revisar lo que hay que hacer para esta semana, que de acuerdo a las fechas es hasta esta guía para analizar un cuento. Esto ya forma parte del módulo 4, géneros literarios, y la unidad 1, que son los géneros literarios. Entonces, bueno, esta semana solamente hay que hacer 3 ejercicios, los cuales son no evaluables, pero pues sí es recomendable que los hagan, ¿no? Y bueno, el lunes de la próxima semana empezarán con una actividad que es el análisis estructural de un cuento, que igual y lo revisamos de una vez, nada más para que no, para que tengan toda la descripción antes del fin de semana y así la pueden trabajar si quieren durante el fin de semana y entregarla el lunes, o bien trabajarla el lunes mismo y pues entregarla más tarde, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a nuestro contenido del curso. Ya estamos aquí en la introducción del módulo 4, y comienza con esta pequeña cita de Alfonso Reyes. Entonces denle ustedes una leída por su parte. Bien, pues las competencias a desarrollar en este módulo son identificar los elementos característicos de diferentes lecturas a través de la comprensión y análisis de su significado, expresar valores culturales de los diversos géneros literarios dentro de nuestra cultura actual y distinguir semejanzas y diferencias de los diversos géneros literarios para un análisis y asimilación de lecturas. La unidad 1, en este caso, es acerca de los géneros literarios. Bueno, pues como modo de introducción de la unidad número 1 tenemos esta pequeña narración, ¿no? De que solo algunas frases, solo algunas de las frases que identificamos inmediatamente con el principio de un cuento. Por ejemplo, la que vimos aquí atrás, ¿no? Que es: había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un lejano país. O sea, ese tipo de palabras automáticamente las relacionamos al inicio de un cuento, ¿no? Bueno, entonces, situación muy lógica si recordamos los cuentos que nos leyeron o que leímos en la infancia y que no se olvidan. Sin embargo, la lectura de cuentos infantiles es solo el principio. La literatura universal está conformada por una cantidad impresionante de hermosas historias que exigen su lectura a toda persona que se precie de haber leído de todo y conocer sobre la historia de la literatura. Entonces nosotros por así decirlo, nos introducimos al mundo de la literatura cuando somos niños con algún cuento, ¿no? Pero pues hay una vasta parte de la literatura que realmente no conocemos hasta ahora. Entonces, bueno, aquí dice que en tu caso particular como estudiante es imprescindible que incrementes tu acervo cultural leyendo mucho. Es por eso que los materiales que se eligieron para trabajar este módulo en especial fueron pensados para que tengas una gama amplia de estilos, corrientes, épocas y autores para facilitarte el camino y que la propuesta te resulte interesante. Entonces, bueno, a partir de este módulo ustedes podrán decidir cuál es su estilo de escritura, tal vez la corriente que seguirán, con qué época se identifican más de la escritura y por último, pues, qué autores coinciden más con sus ideas, ¿no? Bien, pues entonces vamos a adentrarnos un poco más en esta parte de la literatura que no conocemos, pero que pues, sin embargo ha estado ahí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en la unidad 1 vamos a desarrollar las siguientes competencias.
distinguir los diversos tipos de textos literarios, así como sus aplicaciones, y utilizar diferentes técnicas de lectura a fin de extraer la mayor cantidad de información de cada texto leído. Y tenemos dos temas en esta unidad, el uno que es acerca de qué son los géneros literarios y el tema 2 que es la clasificación de estos géneros literarios. Bien, pues esto nos servirá para diferenciar de la mejor manera o de la manera correcta entre los diferentes tipos de géneros literarios y no estar confundidos como este pequeño amigo, que es si es una novela, si es un poema o un cuento. Entonces, en cuanto nosotros leamos un texto seamos capaces de identificar, ok, este es una novela, ok, este es un cuento o este es una canción, ¿no? Porque también, digo, las canciones se escriben. Entonces, bueno, vamos a repasar algunos conceptos importantes antes de entrar de lleno en este tema. Por ejemplo, el significado de la palabra género. Recuerda dónde utilizas género. Puede ser tal vez cuando nos referimos a un género masculino o femenino. Entonces, por así decirlo, es un tipo de algo. Entonces, bueno, el primer tema que vamos a ver, que quiere decir qué son los géneros literarios, pues se refiere a una categoría, por decirlo de alguna forma. Entonces, son rasgos que tiene un escrito y que según la Real Academia Española es una categoría o conjunto o clase al que pertenecen cosas o personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas, pues como les comentaba, ¿no? Género masculino, género femenino. Entonces, bueno, ya conociendo que un género es una forma en la que se clasifican cosas o personas, pues la clasificación de las obras literarias lo podríamos llamar como género literario, ¿no? Entonces, porque son tipos de literatura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este concepto durante este tema. Entonces, si tienen alguna duda, pues aquí está en el material, ¿no? Para que lo revisen. Entonces, bueno, ¿qué son como tal los géneros literarios? Pues este concepto como tal se ha ido conformando históricamente. Una de las definiciones que se acerca a lo que veremos hace referencia a un conjunto o grupo con características comunes o bien clase a las que pertenecen las personas o cosas. Los géneros responden a principios de ordenación o clasificación. Entonces se ordenan o se clasifican de alguna forma dependiendo de sus características. Bueno, se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen las obras literarias, dependiendo de su contenido y la finalidad con las que fueron escritas. Bueno, aquí podemos ver que la persona que comenzó con esta clasificación de géneros fue Aristóteles y los definía en aquel entonces como unidades poéticas de imitación que actúan como puentes entre la realidad y la ficción literaria. Entonces, él de esa forma se refería a las obras literarias y era como las clasificaba dependiendo pues su género, ¿no? Entonces, la clasificación de Aristóteles hay tres géneros, el épico, lírico y dramático. Entonces, bueno, al día de hoy se mantiene más o menos la misma clasificación, pero pues han cambiado algunas cosas, ¿no? Como los gustos, modas. Entonces, pues algunos de los géneros tuvieron que adaptarse a estos tiempos y bueno, se creó un nuevo género que es el género didáctico, ¿no? Que su propósito es enseñar algo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los ejemplos para que se vayan familiarizando más con cada uno de los géneros. Aquí
lo que pueden hacer es revisar cada uno de los géneros, dando clic y leyendo la descripción, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a leer del género épico, y ustedes por su propia, por su cuenta, revisen cada uno de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, un género épico, ¿qué características tiene? Pues que también puede ser llamado género narrativo. Eso tal vez nos suena un poquito más, pues más como nosotros lo diríamos en este tiempo, ¿no? Bueno, el género épico o género narrativo relata sucesos que le ocurren a un protagonista. Entonces podría ser como ahora nosotros una película en la que la historia gira alrededor de una persona, es el protagonista y la historia nos está diciendo qué es lo que le está pasando. Es de carácter sumamente objetivo, ya que el autor o narrador se sitúa como espectador ante un mundo en el que contempla sucesos exteriores a él. Entonces, por ejemplo, nosotros como espectadores, a la hora de ver una película o de leer alguna historia que siga la historia de una película alrededor de una persona que sea el protagonista, nosotros no podemos, por la forma en la que pensemos del protagonista, no vamos a cambiar la forma en la que éste actúa. Entonces, esto pues ayuda a que el género sea totalmente objetivo y que se pueda desarrollar sin ninguna desviación o preferencia, ¿no? Y por último, su forma de expresión es el verso, pero ahora se utiliza la prosa. En la antigüedad pues se utilizaba más el verso, o sea que se escribía en verso como tal, o sea, esta forma de escritura de pocos enunciados y separados uno del otro, que muchas veces pues hasta rimaban, por decirlo de alguna forma. Y bueno, sin embargo, o llevaban algún ritmo de lectura, ¿no? Y pues la prosa cambió totalmente esto, ya que pues no es necesario que rime o que lleve un ritmo de lectura. Simplemente puedes escribir y escribir y escribir. Entonces, bueno, ese fue el género épico. Por favor, revisen cada uno de los demás para que puedan sacar dudas, preguntas, y así si me las quieren hacer llegar por medio de un mensaje y yo se las puedo contestar para antes de su tarea. Y bueno, pues dentro de los géneros literarios encontramos que cada uno de ellos tiene subgéneros que son pues pequeños grupos en los que se dividen, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ejemplo de los subgéneros épicos o narrativos, tenemos el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, la epístola y la epopeya. Géneros líricos, poema, oda, himno, canción, sátira, epigrama. Subgéneros dramáticos es el teatro, ópera, tragedia, comedia, zarzuela y drama. Y por último, encontramos los subgéneros didácticos, que son el ensayo, la crítica, la oratoria, la enseñanza general y el diálogo. Entonces puede ser que alguno de estos ya los hayan escuchado. Y bueno, los más representativos de cada uno de estos grupos de subgéneros son como tal los que están marcados en naranja, y también son los que vamos a revisar a lo largo de esta unidad. Entonces, bien, como vieron en la lista anterior, del género épico o narrativo vamos a ver dos ejemplos, y el primero es el cuento. Entonces vamos a ver estas pequeñas definiciones. Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinados. Esta es una definición del cuento. Y la segunda definición es que es un relato en prosa más o menos corto que cuenta una historia real o ficticia. Utiliza pocos personajes y el tratamiento de estos es más superficial que en la novela. En una novela se profundiza más en cómo actúan los personajes o cómo son, tal vez.
Y en un cuento no, en un cuento simplemente introduces a los personajes y desarrollas la historia con lo poco que se sabe de ellos. Bien, pues aquí podemos ver algunos malentendidos acerca de la palabra cuento, que muchas veces nosotros mismos como personas creamos estos falsos significados. Entonces, por ejemplo, esta expresión de puros cuentos contigo y tú y tus cuentos son cosas que tal vez nosotros decimos para decir como que puras mentiras, ¿no? O cosas que no son ciertas. Entonces, o también cuando pensamos en un cuento, simplemente pensamos en cuentos infantiles, ¿no? Literatura infantil. Pero bueno, esto como tal no es cierto, ya que no es la única forma en la que encontramos un cuento. Dentro de la historia que se cuenta en un cuento se encierra una cantidad enorme de elementos que se pueden analizar y comentar enriqueciendo su contenido. Por eso es importante empezar por sacudirnos esa idea limitada sobre el cuento y empezar a disfrutarlo como género literario. Un cuento encierra mundos grandiosos que nos ofrecen visiones diferentes de la vida y de lo que no conocemos y de lo que conocemos. A lo largo de la historia han ido surgiendo nombres de grandes cuentistas que, dando rienda suelta a su imaginación, han sido capaces de transportarnos a otros mundos a través de las páginas de sus obras. Vamos a ver aquí una lista de algunos de los cuentos más destacados y sus autores. Entonces, si quieren conocer más sobre alguno de ellos, pues pueden buscarlos. No sé si tenga alguna información, si es que presionamos sobre ellos. No, pero bueno, ellos son autores de la literatura como tal, de los cuentos. Algunos también tienen algunos otros tipos de escritos, entonces pueden investigarlos. En lo personal, yo les recomiendo a Edgar Allan Poe, tiene unos cuentos muy interesantes. Y bueno, pues entre ellos también tenemos a algunos conocidos como Rudyard Kipling, que fue quien escribió el libro de la selva, que es un cuento inicialmente y pues bueno, se desarrolló toda una historia y pues bueno, hasta la fecha pues ya hay, me parece, algunas películas, ¿no? Y bueno, también tenemos autores mexicanos como Bruno Traven y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, si quieren conocer un poquito más de cada uno de ellos, les recomiendo que los busquen, que busquen sus escritos, sus cuentos como tal, como lo vimos, son historias cortas, entonces tal vez les interesen y puedan leer alguna de ellas, ¿no? Bueno, pues leer un cuento implica estar dispuesto a despojarse de ideas ancladas a la mente, implicar querer disfrutar, estar dispuesto a creer en lo que el autor dice, en pocas palabras, dejar volar la imaginación, sin prejuicios, sin ideas viejas, olvidando incluso la lógica que rige nuestro pensamiento. De otra manera, lo más que podemos lograr será una lectura atenta que se vuelva informativa, solo eso, para al final poder decir está bueno o interesante o qué absurdo o qué loco y no poder pasar de ahí. O sea, necesitamos a la hora de leer un cuento tener la mente abierta y no limitarnos a lo que pensamos que está bien o lo que pensamos que es correcto, ¿no? Entonces, bueno, cuando decimos saber leer es porque no basta con conocer los significados de las palabras y pasar los ojos sobre los renglones, sino hay que traspasar esa línea que no nos deja imaginar. Bien, pues vamos a ver las características del cuento. Entonces aquí podemos dar clic en alguno de los números. Bueno, en el principio el cuento cuenta con la presentación o planteamiento. Es el inicio de la obra y es cuando se nos empieza a dar la historia, ¿no?
Nos dan algunos elementos para ir entendiéndola, como los nombres de los personajes, el lugar donde se desarrolla la trama, las relaciones entre los personajes, etc. Es cuando nos introducen a la historia como tal. El nudo es cuando giran todas las acciones y se les va dando forma a la historia. También se le conoce como conflicto, pero no es sinónimo de problema. O sea, no es algo que esté mal, sino simplemente es como donde se desarrolla lo interesante de la historia, ¿no? Entonces, sí, en esto pues realmente sería muy aburrido, ¿no? Leer un cuento o una historia. Bueno, también tenemos el clímax, que es el momento de mayor tensión en la historia, la cual se puede presentar de diferentes formas dependiendo del tipo de historia. Normalmente se da como un enfrentamiento entre diferentes fuerzas presentes en la obra. Ya saben, ¿no? Como el bueno contra el malo, o no sé, tal vez si están hablando de tal vez un conflicto familiar, ¿no? Papá contra mamá. O normalmente es esto, o sea, como que es cómo se oponen las cosas dentro de la historia. Y bueno, por último tenemos el desenlace, que es como tal el final de la historia. Y bueno, puede ser abierto, lo cual queda inconcluso, y el lector puede imaginar el final. O sea, te lo dejan literal a tu imaginación. O puede ser cerrado, que está determinado en el texto, ¿no? Ahí mismo te dice cómo termina y listo, ¿no? Bueno, en cuanto a lógica, puede ser previsible, o sea que sea como muy fácil de leer a futuro, o sea que tú sepas lo que va a pasar. O puede ser inesperado, ¿no? Cosas que tal vez no hubieras imaginado y de repente pasan, ¿no? En la historia. En cuanto bueno, si es afectivo, puede ser feliz o triste, dependiendo más que nada de los personajes y un poco de qué se está desarrollando en la historia. Y bueno, en cuanto a valores, puede ser bueno, que es cuando se cumplen los deseos de los personajes, o malo, que es cuando ocurre un desastre. Entonces igual, les recomiendo revisar estas características del cuento para que se familiaricen con ellos, ya que en su tarea deberán analizar alguno. Bueno, aquí tenemos algunas partes y estructura del cuento, y son algunas que le dan sentido como tal al cuento. Le pueden dar clic en cada uno de esos para poder ir viendo el contenido, ¿no? Como tal, el tema del cuento se le puede llamar motivo o asunto, y es la idea que se desarrolla a lo largo de la historia. Se expresa en una palabra o frase corta, y la forma de abordarla queda a elección del autor. Por ejemplo, el tema de una obra puede ser la muerte, la libertad, los celos, la felicidad, entre muchos otros, como, no sé, el amor, la guerra. Ese puede ser el tema de un cuento, ¿no? La trama es el tema ya desarrollado, es decir, la historia contada, o sea, cómo se va desarrollando la historia para, pues como tal, hilarla a ese tema, ¿no? Por ejemplo, si el tema es amor, la trama puede girar en torno a una pareja que lucha contra todo para poder estar juntos y ser felices. El tiempo, bueno, el tiempo es súper importante en cualquier cuento, ya que nos da una idea de cómo van transcurriendo los hechos, ¿no? Entonces, dependiendo del orden de los hechos, el tiempo puede ser de tres formas. Puede ser cronológico, que es cuando hay una secuencia de los hechos, un orden temporal, cuando comienza en cero y hay un final, ¿no? Eso sería cronológico. También puede ser en retrospectiva, que es cuando la historia empieza por el final y el desarrollo consiste en explicar cómo se llegó a ese momento. Ajá, entonces es cuando muchas veces puede empezar, por ejemplo, una historia con la muerte de un personaje. Ajá, entonces en retrospectiva sería que te da la muerte del personaje y de repente te dice, pero regresémonos a, no sé, tal fecha, ¿no? Así, noviembre tal de 1900, no sé qué. Entonces te regresa a cierta fecha en específico, que tal vez sea como donde empezó esa serie de eventos que llevaron a la muerte de esa persona, ¿no? Entonces sería como en retrospectiva. Empieza por el final y después se desarrolla desde el inicio para saber cómo se llegó a ese punto. Y por último, el tiempo puede tener atemporalidad. Esto quiere decir que se manejan diferentes planos narrativos
y es labor del lector ir armando las piezas para darle lógica a los hechos. Y por último, el ambiente. Este se refiere a la atmósfera que el lector respira o identifica mientras lee dependiendo de las acciones que van ocurriendo en la historia. Hay un impacto emocional que puede hacer que el lector sea partícipe de la obra. Vamos a leer un fragmento de El gato negro, que es de Edgar Allan Poe, el cual ofrece un texto muy descriptivo que invita a experimentar emociones y sensaciones que se van presentando en la obra, algunas no del todo agradables. Entonces, dan un clic aquí para... Les va a abrir este pequeño fragmento del cuento de Edgar Allan Poe. Entonces, por favor, léanlo. Son 4 páginas. Léanlo y pues háganse esta pregunta, ¿no? ¿Qué experimentas tú a través de leer este pequeño cuento? Bien, pues en la clasificación de los géneros literarios tenemos como tal a los sujetos involucrados. Normalmente son 2, el narrador y los personajes. Vamos a verlo en pantalla completa, a ver si ahí podemos. Bien, el narrador puede ser el protagonista. El protagonista, ¿no? Se le llama narrador en primera persona ya que lo cuenta como si tuviera el lector enfrente. Es a quien le ocurrió la historia, nadie mejor que él puede saber todo lo que pasó, conoce los detalles, el orden de los hechos, se apoya en recuerdos y sensaciones. Bueno, entonces este es un ejemplo del narrador protagonista. Entonces, por favor, vayan abriendo cada uno de estos, léanlos detenidamente y hagan clic en esta parte verde de abajo para que vean la forma en la que se escribe, dependiendo si es un narrador protagonista, testigo, segunda persona, omnisciente o más de uno, y cómo se clasifican a los personajes, ya sea por papel, por caracterización o por su importancia, ya sea protagonista o antagonista, si es por caracterización, si es individual, carácter o tipo, y por importancia, si es principal, secundario o terciario. Entonces, en cada uno de estos van a poder ver la definición en cada uno de los cuadros amarillos. Entonces, por favor, revísenlos con tiempo, lean los pequeños fragmentos de historia que tiene aquí para que vean cómo es que cambia dependiendo si es un narrador protagonista, si es un narrador testigo, etcétera, ¿no? Entonces, bien, pues vamos a continuar con este ejercicio que es el narrador. Deberás descargar la lectura del espejo retrovisor, leerlo y narrar el cuento cambiando el estilo del narrador. O sea, tú puedes escoger el nuevo estilo que tú quieras de los que vimos en la pantalla anterior, pero la historia debe ser la misma, contada desde una perspectiva diferente. Entonces observa cómo cambian los momentos por los que pasa la historia y cómo incluso algo que en primera parte fue aburrido, ahora puede ser el clímax o viceversa. Y bueno, puedes compartir con tus compañeros, conmigo, cómo fue que cambió tu cuento y me puedes, por ejemplo, mandar tu narración tal vez por mensaje, ¿no? Esta no es evaluable, sin embargo, pues sería muy bueno que lo hicieras, ¿no? Entonces, bien, para comenzar con el análisis de los personajes, esto es acerca de el cuento de Blancanieves, que es un cuento muy conocido. Entonces, bueno, vamos a clasificar a los personajes primero por importancia, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el personaje principal, pues es Blancanieves, ¿no? Entonces, esa clasificación se le da porque es la protagonista de la historia, ¿no? Un personaje secundario, o bueno, en este caso varios, son los 7 enanos y el príncipe, ¿no? Son importantes, pero no tanto como Blancanieves, ¿no? Dentro de ese cuento, ya que Blancanieves, pues, es la protagonista, ¿no?
Y por último, pues tenemos los personajes terciarios o ambientales, o sea, son cosas que solo deben de estar ahí para que la historia pueda ser contada. O sea, no son cosas primordiales, sin embargo, pues no podría, por ejemplo, la bruja preguntarle al espejo si no hay espejo, ¿no? Se supone que es un espejo mágico, entonces pues debería poder ver al espejo, ¿no? Y el verdugo pues simplemente es como una representación tal vez como de la muerte, ¿no? O algo así, entonces es como pues un recordatorio, algo que debe estar ahí, ¿no? Entonces bueno, si los clasificamos por papel, el protagonista sería Blancanieves y la fuerza que se opone o el antagonista sería la madrastra, ¿no? Como tal es eh, la clasificación por papel. Y por último, por su caracterización, por individual es Blancanieves. Tipo sería, por ejemplo, la madrastra, porque es un tipo de personaje. Y carácter, los 7 enanos, ¿no? Porque cada uno es diferente, aunque están dentro de un grupo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio que es de sopa de letras. Van a encontrar palabras que están relacionadas con la estructura del cuento. Entonces, bueno, van a ubicarlas dentro de la sopa de letras y con el mouse seleccionarán las letras que van formando la palabra. Después deberán dar en retroalimentación para ver cómo les fue. Entonces, aquí están las instrucciones de nuevo, dan inicio y deberán dar clic en la letra, ¿no? Y pues ir buscando estas palabras. Tienen tiempo, entonces a partir de que le den iniciar juego, deberán terminarlo antes de ese tiempo y pues ver qué tal les fue, ¿no? Tienen que encontrar todas estas palabras que van en relación a lo que es la clasificación de los cuentos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquito acerca de los tipos de cuento, ya que como lo mencionábamos al inicio, no solamente hay cuentos infantiles. Entonces, cuando les digan un cuento, no piensen automáticamente, pues tal vez como en el ejemplo, ¿no? En el cuento de Blancanieves o en algún cuento de ese estilo, ya que pues hay varios. Por ejemplo, el cuento infantil, pues obviamente sí es parte importante de estos tipos de cuento. Sin embargo, existe el cuento amoroso, cuento cómico, que a mí me gustan bastante. Los cuentos policíacos, que también los disfruto. Los cuentos de terror, hay algunas personas a quienes les encanta y muchas veces es como muy inmersivo, o sea, eres capaz de meterte en la historia de tal forma de que, aunque lo estés leyendo y sea un simple cuento, sí te llega a dar miedo, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan buena sea la escritura. También tenemos un cuento de aventura y el cuento fantástico, ¿no? Que es relacionado a cosas que, pues no sé, como cuentos de hadas o cosas que no existen, pero que pues pueden ser escritos e imaginados. Bueno, vamos a ver las instrucciones de este ejercicio. Lo que deberán de hacer es, con base en la información que revisamos sobre el cuento, trabajarán en la forma práctica. Van a analizar un cuento y cada uno de los elementos que forman la estructura del cuento lo deberán poner acá, ¿no? Entonces, aquí está la liga para ver la lectura. El cuento es un cuento policial escrito por Marco de Nevi. Deberán leerlo y decir cuál es el tema, cuál es la trama, el nudo, el clímax, el narrador, qué forma de narración es, qué ambiente, qué personajes y cómo es el desenlace. Por último, deberán dar clic en retroalimentación para que, bueno, tal vez lo que pensaste que era el tema no era como tal el tema, o el narrador tal vez lo estaba narrando de alguna otra forma, ¿no? Entonces, para que puedas ver la forma correcta en la que fue escrito el cuento. Le das en retroalimentación y te debería dar todas las respuestas. Bien, pues también
aquí es por último el ejercicio 3, que es la guía para analizar un cuento. Deberán descargar esta lectura del collar, leer el documento con mucha atención y seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a los análisis que has hecho durante esta unidad. Revisarás la retroalimentación que aparecerá de manera automática. Entonces, esta es una serie como de preguntas o de enunciados. Tú deberás poner: el clima se presenta cuando, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces tú deberás: cuando el esposo decide comprar un vestido caro para su esposa, o cuando la esposa se da cuenta que perdió el collar prestado. Entonces, para ti, ¿qué es el clímax y cuál de estos dos representa más a el clímax, ¿no? O a la definición. Entonces deberán seleccionar alguna de estas y les deberá dar la retroalimentación automáticamente. Entonces, bien, pues es hasta este ejercicio que deberán hacer esta semana. Entonces, sin embargo, pues como la actividad es para el lunes, me gustaría que la revisáramos de una vez. La actividad como tal es un análisis estructural de un cuento. El tipo de producto será un documento de Word en el que se desarrolle una identificación de los elementos que componen la estructura de un cuento. Deberán leer el cuento de Un señor muy viejo y con unas alas enormes, y identificarán los diferentes elementos de la estructura de un cuento y elaborarán un análisis y justificarán con los elementos estudiados en esta unidad. Deberán entregar un Word a través de el módulo 4, unidad 1, actividad 1, análisis estructural de un cuento. Aquí está el método de envío y los criterios de evaluación serán que el análisis estructural del relato debe estar completo, enumerado cada uno de ellos y cuidando la redacción y la ortografía. Obviamente que sea enviado a tiempo y forma. Bueno, aquí está la rúbrica. Como siempre les recuerdo que la revisen, ya que es como yo califico sus tareas. 10 puntos son la inclusión de los datos personales, ¿no? De identificación. Entonces, no se les olviden. De redacción y ortografía tiene un peso de 25 puntos, bastante. El contenido como tal tiene 50 puntos y debe incluir los elementos y análisis del estructural de un relato, ¿no? Como tal, el tema, la trama, la presentación, el nudo, clímax, narrador, ambiente, tiempo, personajes, desenlace. O sea, su análisis debe contener cada uno de estos. No lo olviden, porque si, por ejemplo, aquí solamente 8 o 9, pues solamente pusieron 8 o 9, pues baja a 40 puntos. Entonces, pues así, ¿no? En cuanto menos pongan, menos puntos van a sacar. Y bueno, por último, la realización, que tiene un peso de 15 puntos, deberán hacerlo bajo la estructura IDC, introducción, desarrollo y conclusión, que es lo que hemos visto ya en varios temas. Deberán escribir en un lenguaje formal que lo requiere el estilo periodístico, y deberán incluir otros géneros periodísticos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda acerca de esta rúbrica, léanla con tiempo. Si de todos modos necesitan alguna asistencia extra, pues por favor manden un mensaje a través de comunicación y yo trataré de contestarles lo antes posible, ¿no? Entonces, bien, pues hasta aquí llegamos con este video. Espero que les sea de utilidad. Por favor, no duden en contactarme a través de mensajes, cualquier duda que tengan, ya sea del contenido, ya sea de los ejercicios o de esta actividad. Por favor, si quieren mandarme alguna duda respecto a la actividad, por favor háganlo. Es preferible que tal vez se tarden un día más y que pierdan el 5%, por ejemplo, de acuerdo a la tabla de penalizaciones, pero que no manden completamente mal la tarea y que puedan sacar hasta un 70 o reprobar la tarea, ¿no? Entonces, por favor, tómense su tiempo para eso. Si tienen dudas, mándenmelas. Entonces, bueno, pues hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya sido útil. Y pues estoy al pendiente revisando sus tareas. Y pues para cualquier duda que tengan, pues también estoy ahí disponible. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos. Que tengan un buen día.